Quedó atrás el temor. Continuando con nuestro estudio del libro de los Hechos de los Apóstoles, o quizás podríamos denominar Hechos del Espíritu Santo, pero si bien sabemos que Dios siempre, como hemos ido viendo, eh, nunca dejaba a su iglesia sola, aunque después que Jesús estuvo con sus discípulos, con sus apóstoles, eh, fue crucificado, resucitó y después ascendió, no dejó a la iglesia sola, sino que siguió estando presente y no tan solo presente, sino que gobernando y dirigiendo a su iglesia. Y eso hemos ido viendo en estos libros a lo largo de todos estos capítulos que nos ha tocado estudiar. Y el capítulo 11, eh, si bien no, uno podría pensar que quizás no es muy diferente al 10, porque va a relatar un poco lo mismo que el capítulo 10, porque si recuerdan el miércoles pasado, el pastor nos compartía sobre la predicación de Pedro cuando fue a la casa de Cornelio, del centurión, y testificó allí, y fue salvo tanto Cornelio como su familia. Tenía una visión, Cornelio, que manda a buscar a Pedro. Al mismo tiempo, Pedro estaba allí en la azotea viendo esta visión de los rollos, del lienzo que caía 3 veces. Y esto mismo lo vemos en el capítulo 11. Pero ahora Pedro está eh, rindiendo, por decir así, un informe, por decirlo así, testificando de los hechos que ocurrieron allí, a raíz eh, de que no era bien recibido por los apóstoles, por los judíos, eh, juntarse con los gentiles. Pues nosotros sabemos que los judíos de por sí no se juntaban ni con los samaritanos, ni con los gentiles. Y esto es lo que el Espíritu Santo ha ido rompiendo, este traslape, esta unión entre el pueblo judío como el pueblo de Dios, y ahora en este nuevo pacto, donde se inaugura en el día del Pentecostés la iglesia incipiente, de la cual ahora todos nosotros pertenecemos por la gracia de nuestro Señor. Ya, pero mucha cháchara y comencemos. Eh, Introducción. Vamos a partir del capítulo 1. No vamos a revisar todos los capítulos, pero quería comentar desde partir de la misión, que en el fondo tiñe, eh, influye todo lo que nosotros podemos ser y hacer. Y esta es como la misión, el propósito de nosotros como parte, como miembros del cuerpo de Cristo, como miembros, parte de su iglesia. Dice así, Hechos capítulo 1, versículo 8, dice, Jesús está hablando a sus discípulos, les dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Lo hemos estudiado varias veces ya. Entonces, el Señor está allí con sus discípulos y les hace esta promesa, que cuando Él se vaya, les enviará a vosotros el Espíritu Santo. Y en ese instante ellos recibirán poder. Y uno podría pensar, ¿poder para qué? Poder para ser testigo y anunciar este evangelio, el evangelio de Jesucristo, allí en Judea, en Samaria. Jerusalén está en Judea, como la región, en Samaria, que eran los vecinos del norte, y hasta lo último de la tierra. Entonces, Jesús en ese tiempo, cuando estuvo con sus discípulos, anunciaba el reino, predicaba el evangelio, les encomienda esta misión de ser testigo hasta el final de la tierra, desde Judea, pasando por Samaria y hasta todo el lugar. Y en estos capítulos que hemos ido viendo hasta el capítulo 10, hemos visto cómo hace un par de capítulos atrás llamó a Pablo sorprendentemente, lo derriba del caballo, se le aparece, eh, y orquesta diferentes circunstancias para que
Pablo tenga este encuentro con el Señor y le pueda servir también de, como dice el capítulo 1, de testigo para anunciar. Y no tan solo a los judíos, sino también a los gentiles delante de reyes. Y el Señor lo escogió, lo llamó para aquello. Vemos eso en la vida de Pablo. Y también vemos cómo el Señor, bueno, el Señor Jesucristo desde el principio llamó a Pedro, y también esta misión es para él de ser testigo y cumplir con el ministerio al cual el Señor lo llamó. Y yo no sé si recuerda ese versículo ahí en Mateo cuando Jesús le pregunta a sus discípulos, ¿quién dicen que yo soy? Y todos dicen que era un profeta, que eres esto, que aquí, que allá. Y Jesús le pregunta a sus discípulos, a los cercanos, le dice, pero bueno, ya, ¿y ustedes? ¿Quién dice que soy yo? Y Pedro, en su impulso, en su pasión, sale y le declara que él era el Cristo, eh, el Hijo de Dios, y Jesús después le dice, sobre esta roca edificaré en mi iglesia. Ya, en ese contexto está este versículo 19 del capítulo 16. Lo que le dice a continuación es que, y a ti le dice a Jesús, a Pedro le dice, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y uno, por lo general, de repente uno ve la imágenes de San Pedro con una llave en las puertas del reino, como haciendo entrar y dejando fuera a otros. Se basa eh, 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 cómicamente una ilustración de este texto. Pero en el fondo, lo que Jesús le quiere decir de que Él va a abrir el reino a muchos, tanto a judíos como gentiles. Y esto se va viendo a lo largo cómo la palabra de Dios se cumple. La fidelidad de Dios se cumple. Si lo dice, Él lo hará y por eso nosotros podemos confiar en nuestro Señor Jesucristo porque todo lo que Él dijo se ha cumplido y se cumplirá. Y le dice, y te daré a ti las llaves del reino. Y eso nosotros lo podemos ver también en Hechos 2. Voy a rápidamente, porque esto está solo la introducción, y vamos en el capítulo 2 recién, tenemos que llegar al 11. Pero el versículo 1 del capítulo 2 dice así, cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Toda la iglesia estaba allí. Si recuerdan cuando estudiábamos, yendo al principio del estudio, el capítulo 2. Versículo 4 dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Hubo un viento, un ruido, un estruendo, y se derramó el Espíritu Santo, y allí se da inicio, se inaugura la iglesia, y comienza esta nueva era del cuerpo de Cristo, de la iglesia del Señor, que empieza a formar por medio del trabajo de sus discípulos. Versículo 10 dice, están allí, escuchan el estruendo, cae el Espíritu Santo y hablan los judíos que se acercaron porque esto era llamativo para todos, el ruido, llegaron todos allí y dicen, romanos, aquí se residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses, árabes, de todas las naciones que estaban allí reunidos para el día del Pentecostés. Ellos dicen, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Esa es la obra del Espíritu Santo, que podamos compartir las obras, las maravillas de Dios. Y en el versículo 14, entonces, Pedro, guiado por el Espíritu Santo, ve esta situación y él aprovecha de testificar de la palabra de Dios. Entonces parte así el versículo 14 y dice, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, no estaba solo, con los 11 discípulos, con los otros, alzó la voz. Yo me imagino que es como hoy en día cuando uno está en una reunión y alguien se para y toca así como la copa con una cucharita y dicen tin, 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 y llama la atención de todos porque había una algarabía tremenda, todos hablando en lenguas, todos preguntando qué pasaba aquí. Entonces Pedro se pone de pie junto con los 11 y alza la voz y dice, varones, varones judíos, y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras, palabras inspiradas por el Espíritu Santo. Y parte testificando Pedro aquí. En los postreros días, dice el Señor, haciendo alusión a la profecía de Joel, dice, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Son las palabras del profeta Joel, que son las palabras de nuestro Señor. Versículo 18, derramaré mi espíritu
y profetizarán, que era lo que estaba sucediendo en aquel entonces. El Espíritu de Dios estaba siendo derramado. Ese momento era el cumplimiento de la profecía de Joel. Y el versículo 20 dice, todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Esto ocurre aquí. Y entonces les predica a sus hermanos judíos, le habla de Jesucristo, de que ellos lo habían crucificado. Todo esto ya lo estudiamos en materia pasada, no es materia olvidada, es materia aprendida, recordada. Eh, y testifícalo a sus hermanos judíos. Y todos reciben, muchos reciben, 3000 se convierten allí, reciben el Espíritu Santo, se arrepienten, eh, y Pedro les testifica a ellos, a sus hermanos judíos. Entonces, vemos aquí, en este capítulo 2 y a lo largo de todo el libro de los Hechos, eh, a, a Pedro cumpliendo con la labor que Jesús le encomendó en el capítulo 1, de ser testigo, testificando de la obra del Señor, movido por medio de su Santo Espíritu, del Espíritu Santo, y obra, testifica, hace sanidades, sanó a un paralítico, lo encarcelaron, dio testimonio delante de los fariseos, era un instrumento utilizado por el Señor por medio de su Espíritu Santo. Y si avanzamos al capítulo 9, ¿cómo fue utilizado cuando compartió con Eneas? ¿Recuerdan? El lisiado que llevaba 8 años postrado, con las Dorcas, que ella era rica en obras, con Simón, el curtidor, podríamos pensar que se apartó de la fe, era de origen judío, que se apartó de la fe, y llegamos al capítulo 10, donde Pedro también es utilizado por el Espíritu Santo para hablar a un gentil. Le había hablado a judíos, allí como en el Pentecostés, con Eneas, el lisiado, con las Dorcas, una mujer rica en obras, con Simón, el curtidor, y lo único que faltaba era un gentil, a quien Pedro pudiera compartir este evangelio. Porque para los judíos era impensado que un gentil pudiera también eh, alcanzar esto, era algo nuevo para ellos. Entonces, el Espíritu Santo, en su soberanía, obró. Nosotros lo leímos, lo estudiamos, así que no vamos a volver a mencionarlo con detalle, pero en el capítulo 10, versículos 43 y 45, dice así. De este, está hablando Pedro, testificando a Cornelio y a su familia, lo vimos el miércoles pasado. De este dan testimonio todos los profetas, los que de él, perdón, de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren, en Jesucristo, recibirán perdón de pecados por su nombre. ¿Por cuál nombre? El de Jesucristo. Mientras aún hablaba Pedro, estas palabras, el Espíritu Santo ahora cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión, que habían venido con Pedro, recuerden que habían venido 6 acompañando a Pedro, se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Y eso sucede en el capítulo 10. Entonces, hermanos, hemos visto cómo Pedro fue testigo de la obra del Espíritu Santo allí en el Pentecostés, en capítulo 2, hablándole a los judíos, pero también a Cornelio, un gentil, le sirve de testigo hablando de la obra redentora de Cristo y abriendo figuradamente las puertas del reino, como Jesús le había dicho en Mateo 16 a Pedro, eh, por medio del Evangelio iba a llegar tanto a judíos como gentiles. Y todo esto no era por obra de Pedro, sino era dirigido por el Espíritu Santo. Entonces ahora entramos en el capítulo 11. Y aquí vemos a Pedro, ahora ya no en la casa de Cornelio, sino ahora enfrenta a sus hermanos de la iglesia de Jerusalén, dando cuenta de esta reunión que tuvo Pedro con Cornelio, porque lo mandaron a llamar, porque tenía contacto con gentiles, como a rendir cuenta, ¿por qué estaba Pedro junto a los gentiles?
y se empieza a cumplir la palabra del Señor. Como dice en Efesios 4, del 4 a 6, dice, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, por todos y en todos. Sobre todos, Dios Padre, por todos, nuestro Señor Jesucristo, que dio su vida por nosotros, y en todos, su Espíritu Santo, que mora en cada uno de nosotros. Entonces, lo que era totalmente impensado para ellos en esa época, de esta manera el Señor empieza a preparar todo a lo largo de la historia de la humanidad para que su palabra sea llevada a todo el mundo conocido. Y de todos los pueblos, a ser uno, como dice Pablo en su carta a los Efesios en el capítulo 4. Dios está orquestando, Dios está preparando todo esto. Recordemos que ya llamó a Saulo, a Pablo, y nosotros ya con el conocimiento que tenemos sabemos qué implica todo aquello. El Señor está llamando, el Señor está preparando el corazón de nuestros hermanos judíos que no eran capaces de, era impensado para ellos de que un gentil se siguiera a Cristo, pero nuestro Señor soberano tiene otros planes. Dice así el versículo 1 al 3, dice, oyeron los apóstoles del capítulo 11, versículo 1 al 3, dice, oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea, que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo, ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Esta es la escena, esa es la situación. Vuelve Pedro a Jerusalén, los apóstoles, los hermanos de la iglesia de Jerusalén allí, se enteran de que Pedro había estado comiendo con los circuncisos, con gentiles, comiendo, participando con ellos en sus casas, y esto era abominación para ellos. En la mente del judío, aunque ya habían aceptado a Jesús como su Señor, como su Mesías, aún mantenían las costumbres y tradiciones del judaísmo tradicional. Esto era de sus padres, de sus abuelos, ellos desde niños. ¿Y qué es lo que se le enseñaba a la tradición? Que el gentil era impuro ceremonialmente. Entrar en una casa a ellos los contaminaba y comer con ellos era solidarizar con ellos, aceptar sus costumbres paganas, sus tradiciones, todo lo que aquello que ofendía a Dios. En el capítulo 10, versículo 23, cuando Pedro llega a la casa de Cornelio, él lo reconoce. Un día antes de recibir la visión, un día después de haber recibido la visión de los rollos, de que sube y baja, de los animales impuros y todo eso, Pedro le dice a Cornelio en el capítulo 10, versículo 23, le dice, vosotros, a los gentiles que estaban allí, vosotros sabéis cuán abominables para el varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Ustedes lo saben. Ustedes saben que es abominación para mí. Pero, bendito pero, es un pero lleno de gracia, es un pero lleno de amor, es un pero lleno de misericordia. Le dice, pero a mí me ha mostrado Dios el día anterior, cuando tiene Pedro esta visión, me ha mostrado Dios que a ningún hombre, perdón, llame común o impuro. Esto era nuevo, tanto para Pedro como para todos los judíos. Y este es el mensaje que Pedro tenía que comunicar ahora a sus hermanos de la iglesia de Jerusalén. Ahora él tenía que testificar de lo que Jesús, de lo que el Señor le había entregado en visión. Por esta razón es que nuestro Señor, hermanos, va orquestando, va preparando todo para cumplir al final su propósito. Y en este caso ahora vemos a Pedro testificando a los hermanos judíos de lo que Dios estaba haciendo. Porque era necesario que ellos también lo supieran. ¿Cuál era la voluntad de Dios? De hacer, como dice en Efesios, de hacer de ambos pueblos un solo pueblo, un Señor, un bautismo.
y testifica de esta visión de lo que sucedió en la casa de Cornelio. Entonces aquí vamos a ver muchas cosas muy parecidas de lo que vimos el miércoles anterior. Avancemos al capítulo del 4 al 10, del capítulo 11, versículo 4 al 10. Dice, entonces los hermanos que estaban allí le estaban increpando, le estaban discutiendo, pero ¿cómo tú, Pedro, fuiste allí a la casa incircuncito? Y había una discusión. Entonces Pedro comienza a decir, entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido, diciendo, dos puntos. Estas son las palabras de Pedro. Estaba yo en la ciudad de Jope, orando, y vi en éxtasis una visión, algo semejante a un gran lienzo que descendía, que por las cuatro puntas era bajado del cielo y venía hasta mí. Cuando fijé en él los ojos, consideré y vi cuadrúpedos terrestres, y fieras y reptiles, y aves del cielo, y oí una voz que me decía, levántate, Pedro, mata y come. Y dije, Señor, no, no, porque ninguna cosa común o inmunda entra jamás en mi boca. Entonces la voz le respondió del cielo por segunda vez, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y esto se hizo tres veces, y volvió todo a ser llevado arriba al cielo. Y esta es la visión con la que Pedro al principio luchaba. Tuvo que repetir la escena tres veces para que Pedro pudiera empezar a comprender algo. Y vamos a ir viendo cómo Pedro pasó de la duda a la plena certeza por medio del Espíritu Santo. Pedro al principio lo reconoce, dice, quedó perplejo, atónito, y luchaba con esta visión. Hermanos, muchas veces nosotros también nos vemos luchando con la palabra de Dios. Y por diferentes razones. Muchas veces por nuestras costumbres, nuestras enseñanzas, que nosotros recibimos desde pequeñitos y nosotros no estamos exentos a nuestra cultura, a nuestro país, a nuestras tradiciones, de repente hasta que vivimos en un mismo país, pero de diferentes familias tienen diferentes costumbres, muchas celebran la Navidad de diferente manera, los años nuevos los celebran de diferente manera, los cumpleaños, eh, las fiestas patrias, tenemos diferentes, de acuerdo a nuestra crianza, diferencias. Y muchas veces la palabra de Dios tiene que vencer nuestras tradiciones. Y lo mismo pasaba en aquel entonces. Las enseñanzas de Jesús tienen que venir a romper muchas cosas que se nos enseñaron, que nos educaron de cierta manera, y chocan con las enseñanzas de Jesús. Hoy en día nosotros, ¿qué nos enseña en nuestra sociedad, en nuestros tiempos? Egoísmo. Yo primero y después el otro. Vemos en los comerciales cómo nos instan a tener una vida materialista, de consumismo. Ver los comerciales y no hay que hacer mucho análisis. En las películas, en las novelas, en las series, vemos cómo el orgullo y la vanidad, en los likes, en los seguidores de Instagram, el orgullo, el querer tener más. La violencia, la venganza, se nos enseña en muchas cosas, en películas. La inmoralidad sexual está por todos lados, en la música, en las películas, en los comerciales, se utiliza para vender. Hermano, el engaño para alcanzar metas, eh, eh, metas, planes que uno puede tener, la mentira es una herramienta más. El individualismo, la independencia, todos tratan de ser independientes, ser lo que tú quieres ser. Y el Señor, por otro lado, nos enseña todo lo contrario. Entonces, la palabra de Dios en aquel entonces tenía que romper todas esas tradiciones que ellos tenían en su mente, como judíos, de generaciones atrás. Y algo similar nosotros también nos vemos enfrentados hoy en día. A la hora de evangelizar, a la hora de compartir la palabra de Dios, también nosotros nos vemos enfrentados a estas otras ideas que dificultan que el mensaje del Señor sea recibido. Lo mismo sucedía aquí en el entonces y nosotros también podemos ver que nos enfrentamos muchas veces de forma personal también a la palabra, a la enseñanza de Jesús. Versículo 11 al 14 dice, continúa diciendo así,
Y he aquí, luego llegaron 3 hombres. Está contando en la visión, esto ya lo vimos el miércoles pasado. Llegaron 3 hombres a la casa donde yo estaba, enviados a mí desde Cesarea. Él está contando lo que estaba pasando. Y el Espíritu Santo y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo 6 hermanos y entraron en la casa de un varón. De un varón, ni siquiera Pedro conocía a este varón, ni tampoco sabía qué tenía que ir a hacer, no sabía por qué lo estaban llamando, pero lo único que sabía es que en esa visión les dijo, ve. Y él, con buena disposición, sin dudar, dice el versículo 12, fue. Y él en una casa de un varón, y el versículo 13 dice, ¿quién nos contó a él y a sus 6 amigos, a sus 6 hermanos? ¿Quién nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso de pie y le dijo, esto fue lo que le dijo el ángel a este varón, Cornelio, nosotros sabemos que era Cornelio, le dice, envía hombres a Jope y haz venir a Simón, a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Él te hablará palabras de las cuales, por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Ni siquiera Cornelio sabía qué mensaje, qué palabras iban a escuchar de boca de una persona, pero esas palabras tenían la facultad de salvarlo a él y a toda su casa. Ni Cornelio sabía, ni Pedro sabía, Pedro estaba luchando por tratar de entender la visión, no le quedaba claro, ni sabía quién era ni a dónde iba. Pedro con muchas dudas, Cornelio por otro lado también, pero el Señor soberanamente, hermano, como lo vemos a lo largo de la historia, claramente es quien dirige, hermano, a su iglesia. No es Pedro, no fue Cornelio, que lo mandó a llamar, porque Pedro no entendía lo que pasaba y tampoco Cornelio. Miren lo que dice, volviendo al capítulo 10, versículos 23, 25 y 29. Miren cómo fue la situación. Dice el 23, dice, he aquí, Pedro le dice, yo soy al que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? ¿Por qué vinieron? ¿Qué hacen aquí? ¿A qué vienen? Poco menos le está preguntando, ¿y qué están haciendo aquí? Cuando se van con ellos, le explican, Pedro va con ellos, sale al encuentro Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies, le adoró. Hermano, ni Cornelio tenía claridad de lo que estaba sucediendo porque él se arrodilla delante de Pedro como reconociéndolo como algo especial en él. Y nosotros recordamos el miércoles pasado de que Pedro le dice, no, ¿por qué si yo soy hombre como tú? ¿Por qué en el capítulo dice, ¿por qué me mira a mí si yo no tengo nada especial? No soy yo quien hace la obra. Cornelio tampoco entendía lo que sucedía. Y en el versículo 29, Pedro vuelve a hacer la pregunta. Al ser llamado, vine, dice, sin replicar. Así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Había pasado, Cornelio le explicó, le dijeron todo, y Pedro seguía sin entender. Pues, vuelvo a repetir, ¿por qué me habéis hecho venir? Pero hermano, la obediencia trae bendición. Muchas veces el Señor somos probados y el Señor nos pide que nosotros nos movamos por fe, no por vista, sino por fe. Y en esta, cuando nosotros obedecemos por fe, hermano, en la obediencia siempre va a haber bendición. La respuesta a la pregunta de Pedro estaba con Cornelio y la respuesta de Cornelio la traía Pedro. ¿Cuál fue la respuesta? Versículo 33. Así que luego envié por ti, le dice Cornelio, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros
estaba Cornelio, y no solo Cornelio, toda su familia. Le dice, estamos aquí en presencia de Dios para oír todo lo que Dios ha mandado. Cornelio reconoce que las palabras de ese varón que estaba enfrente no son de él, sino de Dios. Ah, ¿y qué responde a continuación? ¿Cuáles son estas palabras que Cornelio sabía que iban a traer salvación a él y a su casa? Miren lo que contesta, dice Pedro. En el versículo 34 y 35 dice, entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, "Ah", eso se lo estoy poniendo yo, pero yo me imagino que Pedro dijo, "Ah, ahora en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Recuerda la visión del manto de los animales impuros y ve a Cornelio aquí reconociendo a Dios. Y dice, ahora comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación, sagrada del que teme y hace justicia. Cornelio, ¿recuerdan que era romano? En toda nación, sagrada de quien teme y hace justicia. Y ahora en Cornelio, Pedro encuentra la respuesta a su visión y confirma y lo entiende. Ahora entiendo, dice Pedro. Versículo 15 al 17 dice, y cuando comencé a hablar, Pedro está contando la historia, ahí enfrenta a sus hermanos en Jerusalén, que estaban discutiendo, yo me imagino que estaban hablando, alegando, pero ¿cómo se te ocurre? Pero esto es el testimonio, bla. Y Pedro empieza a hablar, a contar, y uno empieza a callar, uno empieza a escuchar, uno empieza a entender, y las voces y los gritos empiezan a disminuir. Y les dice, en el versículo 15 al 17, dice, y cuando comencé, dice Pedro, a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Y yo creo que todos recordaron, el Pentecostés, cuando empezamos a hablar en lenguas y todos nos escuchaban, ¡oh! Sucedió lo mismo. ¡Oh! ¿Qué significa esto? Yo creo que en su mente tuvo que haber pasado algo así. Y dice, y sobre ellos también, y sobre ellos también, como sobre nosotros al principio, en el capítulo 2. Y dice el versículo 16, Pedro, entonces me acordé de lo dicho por el Señor, cuando dijo, Jesús les dijo a ellos, ya se lo había dicho, Juan, ciertamente, Juan el Bautista, Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios, pues, les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, hermanos, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Y yo creo que los hermanos que estaban ahí estaban tragando todo, meditando, escuchando todas las palabras que Pedro les comentaba. Hermanos, el pecador puede alcanzar salvación por medio de la predicación del Evangelio y recibir el don del Espíritu Santo. Esto era lo que era nuevo para ellos, y de lo cual nosotros somos beneficiarios. Hermanos, somos llamados a dar a conocer a Dios. Y por eso es que nosotros hoy y Pedro juntos hablamos de Jesús. Porque Jesús vino para que conociéramos al Padre. ¿Lo recuerdan? Así como es Jesús, es el Padre. El mundo, hermano, aquí, el mundo se esfuerza por distorsionar a Dios, distorsionarlo, ocultarlo, desmentirlo, para que no le puedan conocer. Pero nosotros estamos llamados a anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Las virtudes de quién? De nuestro Señor Jesucristo, que son las virtudes de nuestro Padre, para que el pecador tenga la posibilidad de aceptar su perdón, el perdón que Jesús ofrece, porque Jesús no vino para condenar al mundo, ¿no es cierto? Sino que para que el mundo sea salvo por medio de él. Por lo mismo es que nosotros un día
aceptamos ese perdón y hoy día disfrutamos de la salvación, de la vida eterna, de ser hijos del Rey. Pero eso no se queda con nosotros, estamos llamados también a ser testigos, recuerda el capítulo 1, de testificar de nuestro Señor. En el capítulo 10, versículo 36 al 43, no lo vamos a leer todos juntos, pero el primero y el último dice así: Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz, el evangelio que pone paz entre el pecador y el Señor, por medio de Jesucristo. Este es el Señor de todos. Y el versículo 43 termina diciendo: de Jesucristo, el que es Señor de todos, de este, dan testimonio, testimonios, todos los profetas. Y en cierto modo nosotros venimos a ser también un profeta. Profeta en la antigüedad se refiere a mensajero. Un profeta es un mensajero de parte de alguien. Los profetas eran mensajeros de parte de Dios. Pero hoy en día nosotros, en ese sentido de la palabra, también somos mensajeros de las palabras de nuestro Señor. Y continuamos con ello. Los profetas de aquel entonces daban testimonio de él, de Jesucristo. Y nosotros, como mensajeros, continuamos dando testimonio de aquel. Para que todos los que en él creyeran, continúa diciendo, reciban perdón de pecados por su nombre, por el nombre de Jesucristo, para que reciban perdón. Lo mismo que ha sido del principio, sigue siendo hoy en día, de lo cual nosotros somos también beneficiarios porque hemos recibido el perdón de nuestros pecados. Y debemos de continuarlo haciendo. Recuerden la comisión del capítulo 1. Pedro pasa entonces de la duda inicial, ¿qué significa esta visión?, a una certeza, 100% convencido. La palabra de Dios, eso es lo que produce. Produce seguridad en quienes la conocen y la obedecen. Las circunstancias, hermano, toda su vida, todas nuestras circunstancias, por diferentes que sean, tienen que ser interpretadas a la luz de la Escritura. O en este caso, a las palabras de Jesús, como lo hizo Pedro. Y no al revés, hermano. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó cuando se derrama acá el Espíritu Santo? Que dice Pedro, entonces me acordé de las palabras de Jesús cuando dijo que Juan bautizaba en agua, pero ustedes seréis bautizados en Espíritu. Pedro recuerda las palabras de Jesús. Y las palabras de Jesús le ayudan a interpretar lo que él estaba viendo, lo que él era nuevo, lo, lo discierne, lo interpreta a la luz de las palabras de Jesús. Y nosotros podemos ver dos reacciones diferentes, más o menos del mismo evento. ¿Recuerdan en Hechos capítulo 2? Lo leímos al principio, cuando viene el Pentecostés y todos empiezan a hablar en lenguas y escuchan las maravillas de Dios en su propio idioma, porque recuerden que venían de todas las naciones a la fiesta del Pentecostés. ¿Cuál fue la reacción de algunos? Hechos 2:13, más otros burlándose decían, estos están llenos de mosto. Muchos se burlaban diciendo que están ebrios, están curados, están hablando puras barbaridades. Ante el mismo evento, el derramamiento del Espíritu Santo en el Pentecostés y otro acá en la casa de Cornelio, un grupo se burla y se dice que están llenos de mosto, que están ebrios. Lo mismo sucede hoy en día. Burlas, críticas, puede llevar hasta la oposición. El no discernir, el no interpretar las circunstancias a la luz de la Escritura puede ocasionar también temor, ocasiona desánimo, confunde, nos puede llevar a la inestabilidad cuando nosotros no vemos las cosas a la luz de la palabra. Y por el otro lado está cómo reaccionó, cómo respondió Pedro ante esta situación similar. ¿Qué hizo Pedro? Dice en el versículo 16, capítulo 11, dice, entonces me acordé de lo dicho por el Señor. Pedro, recuerda las palabras de Jesús y las trae a la realidad y la ayuda a entender
la circunstancia. Me acuerdo de lo dicho por el Señor cuando dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo, que era justo lo que estaba sucediendo aquel entonces. Lo que prometió Jesús se cumple y eso trae confianza a Pedro. Y es lo que tiene que traer también confianza a usted y a mí. Paz cuando sabemos que todas las circunstancias están en las manos del Señor. Confianza nos da valor, nos da firmeza, nos pone una esperanza. Y aunque las circunstancias sean malas, podemos tener gozo en nuestro corazón. La vida, hermano, se vive diferente. Cuando vemos la vida, las noticias, y pensaba en las noticias, en nuestro día a día, en nuestro trabajo, en nuestra familia, cuando todo eso lo vemos a la luz de la palabra de Dios. Pedro recordó las palabras de Jesús cuando él les recordaba de que iban a ser bautizados por el Espíritu Santo, que era lo que él estaba sucediendo aquel entonces. Hermano, aquí hay una imagen, la encontré bonita, de las diferencias cuando la Biblia la interpretamos de acuerdo a nuestra propia experiencia. Y todo lo contrario, cuando la experiencia se interpreta desde la Biblia. Primero, mis emociones nos gobiernan. Me dejo llevar por mis emociones, estoy feliz, estoy triste, Dios me ama, Dios no me ama. Eh, Cuando interpreto mi realidad con su palabra, yo me doy cuenta que es Dios quien gobierna y tiene control de todas las circunstancias. No se le escapa nada de su control. Por otro lado, la verdad cambia según lo que vivo, pero la Biblia me enseña que la verdad permanece. Si interpreto la Biblia por mi experiencia, corro el riesgo de ser engañado. Pero cuando interpreto la realidad de acuerdo a la palabra, tengo un mayor discernimiento que me lo da su palabra. Mi experiencia puede llegar a interpretar a Dios cuando me dejo llevar por mis emociones. Pero por otro lado también está que Dios interpreta mi experiencia personal a la luz de su palabra. Mis emociones pueden causar confusión e inestabilidad, claramente. Hay veces que estoy bien, hay veces que estoy mal, pero su palabra produce dirección y firmeza, una dirección clara, una línea recta. No hay cambio, no hay variación, porque nuestro Señor, en Él no hay sombra de variación, dice su palabra. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Un ejemplo, un ejemplo. Mis emociones me gobiernan. Siento que Dios me quiere que deje mi iglesia porque en mi iglesia no me hace feliz. Podría uno llegar a pensar, pero cuando vemos y sabemos que Dios es quien gobierna, nosotros aprendemos en Hebreos 10, 24, 25 que la Biblia nos enseña la importancia de la unidad y la comunidad, por lo que busco en cómo servir y crecer en mi iglesia, a pesar de que quizá no me pueda llegar a sentir como yo quiero, a gusto, como yo quisiera. Dios me enseña que hay que buscar la unidad. Yo creo que está bien enojarme y ofender porque me hicieron daño y le dije un par de cosas y se quedó calladita. Y me funcionó, así que la próxima vez voy a decirle otro par de cosas y la voy a dejar calladita. Quizá uno podría pensar así porque una vez me funcionó, lo voy a seguir haciendo igual. Pero ¿qué me enseña la Biblia? Me enseña a perdonar, a controlar el enojo. Eso lo veíamos en Efesios 4. Debo decidir obedecer, aunque esto muchas veces me duela. Eso me enseña la palabra, a doblegar mi carne, mi orgullo y servir en obediencia al Señor. Y así hay riesgo de engaño. De repente, no sé si estaba escuchado, tuve un sueño. Entonces, ese sueño que tuve, esa es la voluntad de Dios para mí. Me soñé con esto, me soñé esto otro, pero guiarnos por la palabra de Dios nos da un mayor discernimiento. Cuando nosotros examinamos todo, el sueño, la experiencia, a la luz de la palabra y una consejería madura en las cosas del Señor.
Eso nos aconseja Proverbios 3, del 5 al 6, de examinarlo todo. Y así, otras experiencias que nos pueden apartar, nos pueden dejar engañar cuando nos dejamos llevar por nuestra propia experiencia y no por la escritura. ¿Cuál es nuestra regla de oro? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Debemos tomarnos de la palabra del Señor y que su palabra alumbre todas las áreas de nuestra vida, nuestras finanzas, nuestras relaciones interpersonales, nuestro, nuestro hobby, nuestro quehacer, nuestro estudio, que sea la palabra de Dios que alumbre todas las áreas de nuestra vida. Así lo hizo Pedro. Y miren lo que sucede aquí en nuestro versículo 18. Entonces, oídas, Pedro termina de hablar y viene al versículo 18. Entonces, oídas estas cosas que suceden, callaron. Callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida, para vida. Glorificaban a Dios y le alababan. Las dudas, los prejuicios que antes ellos tenían, que los separaban, son transformados por la palabra de Dios. Recuerdan que Jesús les dijo, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Este es el poder en acción. El poder de su palabra, erradicando, cambiando, eliminando, sacando todas aquellas cosas que lo único que traían era división y conflicto. En el versículo, los versículos 2 y 3 del capítulo 11 dicen, así comenzó, ¿recuerdan? Cuando llega Pedro, lo traen a la iglesia de Jerusalén y empieza a rendir cuentas, les dice, y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban, peleaban, hablaban ahí, oye, le pedían, le decían, había una disputa con él, los que eran de la circuncisión, porque todavía había judíos, recuerden que esta es como la transición entre el pueblo de Israel y la iglesia. Había muchos judíos que, si bien conocían, habían aceptado a Jesús como el Mesías, al que estaban esperando, pero aún así estaban sujetos a algunas tradiciones que cuesta sacar. Si a nosotros también, siendo nuestro, de repente a nosotros igual nos cuesta sacar cosas que nos enseñaron antiguamente y que claramente a la luz de la palabra no son muy correctas, pero las seguimos manteniendo. Nos cuesta sacar muchas veces esto. Lo mismo sucedía en aquel entonces. Y tenían estas peleas. Y le reclaman y le discuten por qué has entrado en casas de hombres incircuncisos y has comido con ellos. Pero la palabra de Dios, como decíamos, rompe estos prejuicios, estas tradiciones de hombre. Y la palabra de Dios, hermano, es la que trae claridad y el correcto sentido de la realidad. Y eso es lo que vemos en el capítulo 10 y aquí en el capítulo 11. Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios el arrepentimiento para vida. Este arrepentimiento, arrepentimiento verdadero que solo Dios da. Hermano, y ya para concluir, Pedro había ido a la iglesia de Samaria, no sé si lo recuerdan en el capítulo 8, cuando muere Esteban, empieza la persecución, tienen que huir de Jerusalén varios, y uno de ellos que va es Felipe y empieza a predicar en Samaria, y teniendo en mente de que judíos y samaritanos no se podían ver, Felipe estaba allí predicando, y se convirtieron muchos, y se bautizaron, y se hicieron milagros y señales, y allí estaba Felipe. Eso llega a los oídos de la iglesia en Jerusalén, y envían a Pedro y a Juan, creo, y ellos van. Y son testigos de cómo el Espíritu Santo también era impartido en ellos y cómo
ellos van y confirman a los hermanos de la iglesia de Samaria para que, por medio de la predicación de Felipe, ante los hermanos de la iglesia de Jerusalén, puedan ser aceptados. Esta iglesia de Jerusalén y se enteran de que hay otra iglesia en Samaria y en vez de pelear, de discutir, no, pero es que Jesús es judío, no, ustedes son samaritanos. En vez de eso, ¿qué hace Pedro? Va y confirma a sus hermanos. Ora por ellos, imparte el Espíritu Santo y de las dos iglesias se hace una. Pedro había compartido el Evangelio con Cornelio y con toda su familia, gentiles, porque los samaritanos por último compartían las raíces, los orígenes. Pero aquí había un gentil, un romano. Va Pedro y sirve de testigo allí como el Espíritu Santo. Pedro estaba hablando y de repente, ¡pum!, cae el Espíritu Santo. No es que Pedro hizo algo. En medio de la predicación, cuando él compartía este evangelio, hablaba de Jesús, del arrepentimiento, de pecado, desciende el Espíritu Santo sobre ellos. Y Pedro es testigo. Así como sucedió con ellos mismos en el Pentecostés. Y esto testifica a los hermanos de Jerusalén. Y los conflictos se detienen y ellos reconocen que también a los gentiles Dios le ha dado el arrepentimiento para vida, unidad, unidad entre la iglesia de Jerusalén, de Samaria y también con lo que iba a comenzar a hacer entre los gentiles, que lo vamos a ver en los versículos que vienen a continuación, pero por tiempo no lo podemos ver hoy día. Y vemos a Pedro testificando, trayendo unidad a la iglesia entre judíos y samaritanos primeramente en capítulo 8 y ahora en el capítulo 11 con los gentiles. Cuando entendió el significado de la visión, no solo él, sino también todos sus hermanos en la iglesia de Jerusalén. Hermano, entonces cuando nosotros actuamos en obediencia y por fe, ¿qué sucede? Hay paz, hay alabanza, hay testimonio, hay gratitud, hay unidad, hay bendición. Eso es lo que el Señor busca y quiere de nosotros, que seamos un corazón agradecido, que obre con fe, en gratitud por lo recibido por gracia. De gracia, hermano, estamos llamados a compartirlo. Con valentía, porque no estamos solos, hermano. El Espíritu Santo es el que hace la obra. Y para terminar, encontré esta lámina también a modo de resumen que hace un repaso de lo aprendido, de lo visto en el día de hoy. Primero es que Dios, hermanos, nos llama a ser testigos. Testificar de Jesucristo, Hechos 1:8. Porque recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los fines de la tierra. Tenemos poder por medio de su Espíritu para ser testigos. Ya el Señor nos dio su Santo Espíritu. Dios no hace acepción de personas. Dios no hace acepción de personas. Hechos 10 dice, en verdad comprendemos que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación sagrada del que teme y hace justicia. Es Dios quien soberanamente dirige a su iglesia y la cuida, y la cuida. Hechos 11:12 dice, y el Espíritu me dijo que fuese con ellos, sin dudar. Fueron también conmigo otros 6 hermanos y entramos en la casa de un varón. Es el Espíritu Santo el que nos lleva, es el Espíritu Santo quien nos conduce, siempre y cuando actuemos en obediencia. Como dice Pedro, y él fue sin dudar. No sabía por qué lo llamaban, no sabía qué tenía que hacer, no sabía qué tenía que ir, qué decir. Lo único que sabía era que tenía que ir. Y fue en obediencia. Y cuando llegó allá, pudo entender lo que la visión significaba. Dios siempre nos responde, hermano. Dios siempre nos va a responder. Dios da su palabra, hermano, para que el pecador tenga salvación. Así fue conmigo y con usted. Y ese es el mensaje que debemos de compartir. Dice Hechos 11:14, Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Eso era el mensaje que Cornelio sabía, no sabía qué palabras, pero sabía que habían unas palabras que le iban a traer salvación a él y a su casa. Y Pedro le compartió el Evangelio. El Evangelio que trae
arrepentimiento para vida que trae salvación. Y Dios cumple, hermano, Dios cumple sus promesas, Dios es fiel. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor. Pedro se acordó de lo que dijo Jesús, que Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo, y Pedro es testigo del cumplimiento de la promesa de Jesús. Hermanos, Dios nos da su palabra para que la tengamos, para que tengamos paz. En medio, no importa la circunstancia que tengamos, nos toque vivir, nosotros en su palabra podemos encontrar paz. Versículos 16 y 17, el que leímos recién. Me acordé de lo dicho por el Señor. Así que Dios les dio el mismo don que a nosotros, que creímos en el Señor Jesucristo. ¿Quién era yo para que pudiésemos impedírselo a Dios? ¿Quién éramos nosotros? Trae paz a su corazón y los llama a que se bauticen y se arrepientan. En el capítulo 10. Dios da el arrepentimiento. 11:18 lo leímos recién. De manera que también los gentiles ha dado Dios el arrepentimiento para vida, para vida. Terminan reconociendo los hermanos allí en Jerusalén, que al principio se oponían, les parecía imposible, lo reconocen guiados por el Espíritu Santo. Y obedecer la palabra, hermano, siempre trae bendición. Y al final, ¿qué hicieron todos juntos? Alababan, glorificaban el nombre de Dios. Hermano, que Dios es quien guía, cumple, transforma y une a su pueblo por medio de su palabra y su espíritu. Así que, hermanos, sigamos confiando en el Señor, tomados de su palabra, siendo testigos, donde el Señor nos pueda llevar y seamos capaces de compartir su mensaje. Y por eso es clave venir, iba a decir, pero participar los domingos, los miércoles, usted en su estudio personal de conocer la palabra, porque si no conocemos la palabra, ¿de qué nos vamos a acordar como Pedro? Si no está ahí justo el pendrive puesto, debemos de esforzarnos en escuchar la palabra del Señor y vivir por medio de ella. Quedó atrás la amargura, quedó atrás el temor.